Hola, hoy voy a hablarles de una metodología de proyectos llamada aprendizaje-servicio. Esta ha sido impulsada por Roser Ballet, que es una pedagoga española y que se ha, digamos que, entusiasmado porque esta metodología se haga en todo el mundo. Entonces, ¿en qué consiste? Ella se pregunta cuál es la finalidad de la educación. Entonces, al pensar, ella dice que la finalidad de la educación tiene que ser eh, trabajar con los talentos de los estudiantes y volverlos personas de bien, que pongan esos conocimientos al servicio de los demás. Porque si ustedes ven acá, hay personas muy estudiadas, ¿sí? Está el caso de Madoff, que fue un empresario muy exitoso, muy estudiado, pero usó sus conocimientos para hacer pirámides y estafar. Tenemos ahí un comandante nazi, ¿sí? Que ustedes saben que pues todo el daño que hicieron a la humanidad. Y finalmente encontramos a Bin Laden, que todos sabemos su actuar en que acabó. Entonces, fíjense que mucha gente que ha estudiado ha usado eso para hacer daño. Entonces, en los proyectos servicio se busca fomentar el compromiso social, es decir, que los estudiantes se empoderen y puedan llevar ideas que ayuden a sus semejantes, que les permitan transformar el mundo. Entonces, aquí tengo dos pensamientos, uno de Adela Cortina, que dice, no se construye una sociedad más justa con ciudadanos mediocres. Entonces, obviamente que tenemos que propender por una educación de calidad, ¿sí? Y también tengo a Howard Gardner, en donde dice, una mala persona no llegará a ser nunca un buen profesional. Entonces, en el aprendizaje servicio se busca una educación de calidad, pero acompañada de compromiso social. Entonces, en estos proyectos de aprendizaje servicio, eh, hay que aprender ayudando a los demás, hay que aprender a través de hacer un servicio a la comunidad y hacer alguna cosa socialmente útil y aprender con la experiencia. Es decir, se va practicando lo que lo que se va a poner o se va a hacer a favor de otras personas. Aquí nos muestran un proyecto hecho por niños de un colegio en el que los estudiantes, unos estudiantes de bachillerato de los últimos grados, eh, pensaron en ayudar a los niños pequeños de su colegio porque veían que los pequeñitos tenían muchos problemas para el aprendizaje de la lectura, de la escritura. Entonces ellos, que ya sabían leer, que ya sabían escribir, pensaron en donar parte de su tiempo para apoyar con un proyecto a esos niños de la institución. Entonces, eh, se prepararon para contarles cuentos, para motivarlos, para leerles, para ayudarles en su proceso lectoescrito. Los profesores los asesoraron, hicieron un proyecto muy bonito para mejorar la lectura y la escritura de los más pequeños. Eh,
Durante estos proyectos se crean vínculos entre los estudiantes que hacen el proyecto y entre las personas que son beneficiadas con ese proyecto. Aquí vemos otro proyecto de servicio en donde unos estudiantes pensaron en ayudar a, a un niños que tenían discapacidades y entonces también se asesoraron de personas, aprendieron a hacer los ejercicios y fueron a buscar a esos niños a las instituciones y a donar parte de su tiempo para hacerles los ejercicios, ayudar en las terapias, hacerse amigos de los niños que tenían discapacidades motoras. Entonces, estos proyectos son, digamos que, fuente de cambio, fuente de sensibilización con los estudiantes que están trabajando el proyecto. En este otro ejemplo, dice campaña de donación de sangre. Entonces los estudiantes estaban mirando en sus clases de ciencias los componentes de la sangre, todo lo que tiene que ver la importancia de la sangre en, en la vida del ser humano. Y se propusieron vincularse con la Cruz Roja y hicieron un proyecto para encontrar donadores de sangre. Entonces, en estos proyectos hay la posibilidad de unirse a instituciones, unirse a campañas, unirse a asociaciones, ¿sí? En donde se pueda hacer como un servicio social, pero no de los niños de últimos grados, sino desde pequeñitos, desde que están en el preescolar, se puede, se puede ir realizando que los niños vayan tomando conciencia de ayudar a otras personas. Entonces uno se puede valer de ancianatos y vincular a los niños para que vayan y digamos se enteren de qué es lo que necesitan los abuelitos, eh, perdón, de qué necesitan, si son medicamentos, si es ropa, si son cobijas, almohadas, compañía, ¿sí? Entonces los niños se preparan, hacen campañas en sus colegios, involucran a otras personas para poder ir y no solamente entregar y ya hasta luego, sino hacer todo un proyecto para, como les digo, crear esos vínculos y sensibilizar a los estudiantes frente a, digamos, a las personas que necesitan de ayuda. Entonces, para esto, muchos proyectos necesitan del servicio a la comunidad, del trabajo en red, ¿sí? Con actores del entorno. Entonces estas campañas no solamente son al interior del colegio, sino también son fuera, es decir, pueden ser para proyectar y ayudar a personas que están fuera de la institución, no dentro, sino puede ser a niños que tengan alguna discapacidad, a fundaciones especiales en donde los niños puedan hacer muchas cosas y colaborar, sensibilizarse. El aprendizaje-servicio combina no solo procesos de aprendizaje, sino también va articulado para trabajar con necesidades reales del entorno en el que viven. Entonces, muchos niños escuchan en las noticias del desplazamiento, de familias que sufren, pero eso parece por allá lejos como un cuento, ¿sí? En cambio, en el proyecto
de aprendizaje de servicio, el niño toma contacto con esa realidad, ayuda a las personas, se idea trabajos, se idea campañas, eh, hacen muchas cosas, planean en cómo van a lograr apoyar a las personas que lo necesitan. El aprendizaje de servicio es una de las, digamos, de las metodologías que hay y que se puede trabajar dentro de cualquier institución, ya sea con clases magistrales, ya sea con dinámicas de grupos, centros de interés, gamificación, talleres creativos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, método de proyectos, juego de roles, debates, trabajos de campo, ¿sí? Y el aprendizaje de servicio puede entrar en todas estas formas que utilizamos mucho para el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues vamos a crear personas que van a siempre pensar en hacer el bien a otros. Entonces, el aprendizaje de servicio no es una simple metodología, es una filosofía educativa, es una estrategia de desarrollo comunitario que empodera a los estudiantes y los hace cambiar la realidad. Entonces, esta es una manera también de hacer ciudadanía, ¿sí? Que el niño participe, que el niño se vincule, esté enterado de los problemas sociales que hay a su alrededor y no solamente escuche, sino que sea un agente activo que se involucra y que tiene ideas también para él mirar cómo poder ponerse al servicio de otros. Una manera de entender el aprendizaje es la práctica, ¿sí? Porque nos basamos a veces mucho en la parte teórica, en lo que sucede, en lo que pasa, pero en el aprendizaje de servicio hay que ir a lo práctico. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? De quiénes vamos a necesitar para que nos ayuden a que nuestro proyecto tenga éxito y llegue al objetivo que es eh, ayudar a las personas, ¿sí? Entonces, los niños se pueden conectar con medios de comunicación, se pueden reunir con personas que trabajan en radio, en televisión, pueden ponerse en las redes, utilizar las redes como unos mecanismos para vincular a otras personas que quieran apoyar sus proyectos. En estos proyectos los valores están latentes todo el tiempo. El niño desde pequeño se vuelve solidario, es un niño que está pensando en el dolor de otros, en que él de pronto puede o valorar mucho lo que tiene, ¿sí? Y mirar que es bendecido en muchas cosas y que otros no. Y pues son proyectos en donde los valores están en acción. No, el niño sabe mucho que es muy bueno decir la verdad, que es muy bueno no coger lo ajeno, que es muy bueno, pero de teoría. Pero ya ir a la práctica y dar de sí, ayudar, estudiar a ver qué aprendo para ir a hacerlo con esas personas, cómo ponernos al servicio de los demás. En el aprendizaje de servicio se da mucho el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Pues como son proyectos, la metodología de proyectos requiere de ese trabajo colaborativo.
¿sí? Y pues la educación emocional está todo el tiempo, digamos, impregnando, permeando el proyecto, porque pues sensibiliza a quienes están en ese aprendizaje. Entonces, aquí tenemos que el aprendizaje servicio es aprendizaje colaborativo, se basa en proyectos, los niños se vuelven emprendedores porque tienen que sacar su proyecto adelante, luchar con algunas de pronto circunstancias que no les favorecen, entonces toca mirar qué hacemos si esto no funciona, entonces cómo lo podremos hacer, replantearse nuevas estrategias, y como les decía, la educación emocional está presente. Aquí miramos los requisitos básicos, entonces está en la base el aprendizaje y el servicio, la intencionalidad, la participación y la reflexión, porque durante todo el proyecto de aprendizaje y servicio se está reflexionando sobre todo lo que el niño va encontrando o los estudiantes van encontrando por el camino y ellos mirando cómo poder dar solución a los inconvenientes que se presentan y cómo sacar adelante sus ideas. El aprendizaje de servicio no es un voluntariado. En el voluntariado hay un objetivo, digamos que prioritario, que es voy a ir a ayudar en el ancianato, ¿sí? Por ejemplo. Eh, y voy y me estoy los viernes allá, ¿sí? Eso es un voluntariado, o voy a cuidar a unos niños enfermos o lo que sea. En cambio, en el aprendizaje servicio, aparte de que tiene objetivos, aparte de que presta un servicio a la comunidad, pues también hay mucho aprendizaje. Un aprendizaje que lleva a hacer cambios en el comportamiento, en la manera de pensar y de sentir de los estudiantes, que esto es una de las cosas muy, muy importantes. Entonces, también el aprendizaje de servicio es diferente al trabajo de campo. En el trabajo de campo, pues sí hay un objetivo prioritario y el aprendizaje sí genera algún cambio, pero aquí, además de eso, en el aprendizaje de servicio está el servicio a la comunidad. Entonces, es algo que el proyecto debe apuntar a, a algunas, al beneficio de algunas personas. Bueno, aquí encontramos las diferencias entre voluntariado y aprendizaje de servicio. Entonces en el voluntariado es más servicio y menos aprendizaje. En el aprendizaje de servicio es más servicio y más aprendizaje. Las acciones solidarias en el voluntariado son esporádicas, menos servicio, menos aprendizaje. En el aprendizaje de servicio, como hay trabajo de campo, pues hay menos, en el trabajo de campo hay menos servicio y más aprendizaje. Bueno, en los proyectos de aprendizaje de servicio parten del qué voy a hacer yo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros los que estamos en el proyecto y cómo vamos a llegar a los otros, a los que van a obtener el beneficio de nuestro proyecto? Y ahí quedan todas las, digamos, las inteligencias múltiples funcionando dentro de estos proyectos. Entonces, miremos aquí que, por ejemplo, para el proyecto que se hizo con los niños mayores que querían ayudar a los pequeños que tenían dificultades en el proceso lector, entonces tuvieron que desde la inteligencia lingüística aprender a contar cuentos, desde las matemáticas, entonces buscar
cómo hacer campañas solidarias de capacitación, cómo recoger fondos, apadrinar, ¿sí? Apadrinar es, digamos, que cada estudiante tenga algún niño, o si es en un ancianato, algún abuelito, o si es en un centro de terapias, que tengan como un vínculo afectivo con las personas a las que van a acompañar. Eh, entonces, cada una de las inteligencias, dependiendo del proyecto, pues hacen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y además, pues como les digo, en estos proyectos la práctica está todo el tiempo presente. Entonces, en el aprendizaje servicio, entonces hay que sensibilizar a la población, colaborar en tareas logísticas, denunciar y defender y reivindicar. Hay que compartir saberes, ayudar a personas vulnerables, captar fondos para las causas, porque a veces se necesita, por ejemplo, comprar libros, comprar cuentos para llevarles a los niños, cosas, en el caso de esa campaña. En otras campañas es, no sé, llevar frutas, verduras, en otras es llevar ropa, juguetes, dependiendo del, digamos, del proyecto y en quienes está enfocado. Entonces, en estos proyectos está la oportunidad de reforzar la participación ciudadana, están los valores humanos, las competencias y los conocimientos que tienen los niños, llevarlos a la práctica, desarrollar habilidades sociales y sobre todo la autoestima es una de las cosas que se fortalecen en este trabajo. Bueno, hay un impacto educativo que a mejores resultados académicos, mejor convivencia en el aula. ¿Por qué? Porque pues todos trabajan y estudian y aprenden para llevar todo eso al desarrollo de su proyecto. Entonces la colaboración entre los estudiantes está latente todo el tiempo. Hay 5 estrategias que nos recomiendan. La primera es transformar, entonces a partir de una experiencia previa, entonces se hace una acción solidaria, se hace un trabajo de campo. La otra estrategia es que fijarse en buenos proyectos de otras instituciones que ya los han desarrollado en otros colegios. En esto no es que no se copien, yo ya hice este proyecto, no, uno puede copiar proyectos que han sido exitosos en otras partes, y si digamos en nuestra institución o nuestros niños también están interesados en una causa similar, pues yo puedo copiar y ajustar ese proyecto exitoso que tienen en otro colegio, en otra institución, y hacerlo en el colegio donde cada quien está. Se pueden hacer pruebas piloto cuando de pronto hay muchas dudas de que sí, de que será que sí se puede, entonces se pueden hacer pruebas piloto. Como les decía, en estos proyectos también podemos ser socios de una institución, ¿sí? De una fundación, de una asociación que vele por ayudar a alguien. Entonces, si es a familias desplazadas, si es a niños huérfanos, o a comunidades indígenas o ancianos, o tantas niños enfermitos, bueno, tantas fundaciones, el colegio se puede, o el grupo del proyecto, el Salón X, se puede vincular a estas instituciones, se puede ofrecer, venimos a ofrecernos
para colaborar y empezar a ver qué necesidades hay, qué necesitan. Entonces, a raíz de toda esa, de conocer la institución o la fundación, mirar cómo podemos organizarnos para desarrollar ese proyecto, ¿sí? Entonces, es importante que los niños estén presentes o los estudiantes, porque pues yo hablo de niños, pero también estos proyectos son para estudiantes de primaria y bachillerato. eh, Se pueden involucrar todos y lo importante es que estén ellos viviendo la experiencia en todo momento. Entonces, como les decía, el niño tiene que escribir, mirar qué necesidades hay, copiarlas, identificar quiénes pueden colaborar. Los niños tienen muchas ideas y en esas ideas el docente debe permitir que todos eh, aporten y luego seleccionar entre todos, no el docente, sino entre los niños, seleccionar de pronto las más viables, sin decir que las otras no sean buenas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo en el número 1, se identifica la necesidad social, en el número 2, el servicio a la comunidad y en el 3, los aprendizajes. Entonces, todo esto llega al 4, que es el trabajo en red. Hoy en día las redes sociales son un canal de comunicación muy bueno para trabajar los proyectos de aprendizaje-servicio. Y como conclusiones, entonces aquí tenemos que el aprendizaje-servicio es un proyecto con una finalidad social. Eh, en este proyecto se da el descubrimiento, no es algo que se ha inventado. Dicen que muchas instituciones tienen, digamos, proyectos institucionales en donde se ayuda, ¿sí? Pero en el aprendizaje de servicio ya se involucran mucho los estudiantes. Eh, Estos proyectos pueden ser a largo plazo, a corto plazo, pueden ser varios en el año, pueden ser uno de todo el año, dependiendo del, digamos, del objetivo y de la fundación en la que se va a colaborar. Entonces es un método de aprendizaje muy eficaz y que le da sentido a los niños y a los estudiantes, le da sentido por qué trabajar, por qué estudiar, por qué colaborar. El desarrollo comunitario se hace, perdón, el trabajo comunitario se hace mucho más, digamos, sensibiliza mucho al estudiante y, y el ayudar a las distintas comunidades favorece el trabajo en valores. Entonces, en el aprendizaje de servicio, la innovación, la creatividad están presentes y el proyecto al final de cuentas termina siendo patrimonio de todos, tanto de los involucrados, de las personas que se unieron al proyecto y de los beneficiarios, que pues son las personas a las que se va a ayudar. Entonces, la finalidad de la educación consiste en formar ciudadanos competentes, capaces de transformar el mundo. Y si no, como dice por ahí, como dice al comienzo de esta presentación, para cuál es el sentido de la educación, ¿sí? La educación debe servir para hacernos mejores personas. Y unas personas de bien, pues son las que dan a los demás de lo que saben, de lo que tienen, de lo que
digamos, los valores están ahí todo el tiempo y una persona que es de bien, pues es un buen ciudadano y una educación debe llevarnos a eso. Voy a terminar con una frase del padre José Gras que dice, el amor enseña a enseñar. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Esta presentación la obtuve en un evento educativo y me pareció pertinente pues utilizarla para hablarles de este proyecto que es valioso y que puede ayudar mucho en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos vemos en otro video. Chao.